Bueno, respecto a firmware, entonces vamos a dedicarle un ratito a ver un framework, ¿bien? En particular un framework que yo empecé a preparar y que la idea es usarlo el semestre que viene en el dictado de una materia, pero que quede abierto para que lo pueda usar quien sea, digamos, ¿bien? Y de hecho, como para darle fuerza al framework ese, lo usé en reemplazo de otro framework que yo tenía hecho para mis proyectos. Entonces, como que corregí cosas que quería arreglar de mi framework y dije, bueno, listo, me muevo a este framework que lo liberé, digamos, open. Y además pensé en esta cuestión de que uno dice, bueno, pero el mundo privado y el mundo open source de alguna manera tienen que convivir con sus propios intereses y está bueno que dejemos contentos a ambos lados, ¿no? Entonces, justamente creo que el framework de alguna manera facilita el hecho de que haya cosas públicas y que sean de interés para todos, y que si hay cosas que no quiero que sean públicas, las dejo privadas, sin afectar a la estructura del framework. ¿Bien? Así que por ese motivo les voy a dar una presentación directamente, vamos a mirar el código, ¿no? De lo que sería ese framework, y después vamos a entrar en el framework de Expressive desde el punto de vista de cómo está armado, y después vamos a empezar a hacer el programa. Bien, o sea, tenemos ahí un buen trabajo para recorrer. Hoy no vamos a hacer todo eso, obviamente. Va a llevar su tiempo, pero bueno, esa sería la planificación. Una cosa importante, mañana les voy a mandar, va a ser mañana sí o sí, en el transcurso del día sí o sí. Si no lo reciben mañana, me avisan un mail con un formulario de quiénes son los que están interesados en recibir, en que se haga el PCB que diseñamos, y quiénes son los interesados en comprar los materiales en esta compra comunitaria que vamos a organizar para que los incluyamos en la lista. ¿Bien? Les digo eso porque si no lo reciben mañana, pasado mañana me escriben sin falta, porque ya los que no me escriban pasado mañana quedan afuera, digamos, para la compra comunitaria o para el PCB. Bien, voy a hablar con Maya a ver si por ahí nos hace algunos de más, pero bueno, no les puedo asegurar nada, así que estén atentos mañana al mail que les llegue. Bien, así que bueno, y o sea, en principio nosotros nos quedan esta clase, la del jueves, y dos más. Probablemente dejemos alguna espaciada en el tiempo para darle tiempo a Mayer a que nos haga los PCB y nos lleguen, y esa última clase la destinemos al laboratorio y nos juntemos los que podamos, y los que no puedan lo haremos vía videollamada para que no se pierdan las cuestiones del armado. Bien, y alguna que otra prueba de firmware que podamos hacer, que va a estar bueno también hacerla, ¿no? Poder probar la placa. Bueno, empecemos. Este es el framework de Expressive, que después lo vamos a estudiar. Este es el framework que yo les comentaba. Este framework lo fui armando en base a otro proyecto, bien, que tomé como base, o sea, no es que lo armé 100% yo, sino que tomé como base otro proyecto, lo modifiqué mucho respecto a algunas cuestiones que tenía de estructura de módulos para lo que es el manejo de dispositivos y sistema operativo, y bueno, eso en realidad lo hice hace bastante, que era el framework mío, de mi trabajo, y después evolucionó a este Embedded Framework, que es el que les presento ahora. Básicamente es un repositorio donde tenemos carpetas que son propias del framework, bien, ejemplos, módulos externos que son módulos
que nosotros no escribimos el código, sino que son archivos de terceros, módulos propios del framework, módulos privados, que yo acá los tengo, pero que son un subrepositorio, podríamos decir, donde yo pongo todo lo que quiero ahí y no pasa al framework open source, sino que queda en otro repositorio que puede ser privado. ¿Bien? Y módulo también de proyectos, donde pongo mis proyectos que son privados también. ¿Bien? Y esta carpeta que se genera sola, que es la carpeta de salida, esto es un archivo, son todos archivos generados, esto no es relevante a la hora de analizar. Tiene un makefile principal, bien, y un makefile de configuración, donde ahí nosotros le decimos al framework qué proyecto queremos compilar y qué soporte físico, o sea, qué placa vamos a tener. Yo acá en el makefile.mine lo tengo un poquito más cargadito porque hay cosas que son privadas en el sentido que no están contempladas en el open source, en la parte de open source, por lo tanto las tengo que meter en el mine para que funcione. Por ejemplo, yo defino una placa que es un circuito impreso mío que se llama CI0044, y si está definido ese board, la arquitectura es Cortex M0 Plus, el tipo de CPU es el LPC51, la CPU particular perteneciente a esa familia es la LPC51U68 y el compilador es GCC. ¿Bien? Pero si yo, por ejemplo, como ahora vamos a hacer, defino el board, o sea, acá está comentado con el numeral, ¿no? Entonces si yo a board lo pongo como FRDM KL46Z, que es esta placa. Ah, perdón, apagué la cámara yo, me parece. Sí, vamos a poner la cámara. Si es esta plaqueta, ¿qué hacemos? El framework tiene soporte para esa placa ya, o sea, ya la reconoce, digamos, el propio framework, y lo único que solamente me falta definirle es el proyecto que quiero compilar. Que para decirle qué proyecto quiero compilar, simplemente le pongo el path donde está el proyecto. Bien, así de simple. O sea, en realidad, con que tener esto y esto, ya está. Ya configuramos el framework para poder compilar el proyecto Blinky de esta placa. Bien, más o menos. Cualquier cosa que vean rara, que les resulte no lo conozcan o que no sé, lo que sea, me frenan y lo tratamos de aclarar. ¿Está? No hay ningún problema. No voy a entrar en detalle de cómo funciona el makefile y cosas, porque son cosas que por ahí uno generalmente las usa. Bien, o sea, acá yo usé cosas que ya había hecho otro, yo las modifiqué. Hay cosas que todavía tengo que seguir modificando y todavía me falta agregar cuestiones de testeo, así que bueno. Pero no entremos en detalle del makefile. Lo que yo quiero que vean es que simplemente yo si quiero compilar algo que ya viene en el framework, digo el board es este y el proyecto es este y ya está. Si quiero compilar algo que es propietario mío, digo el board es este nombre, le pongo el nombre que sea, después tengo que decir de alguna manera cómo el sistema va a ir a buscar esa placa, ¿no? Y el proyecto está acá, en project use Bien, así de simple. Eso en cuanto al makefile. Al makefile mine. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar por ahí. Un proyecto uno lo puede organizar en las carpetas como se le ocurra a ustedes. ¿Bien? Es totalmente libre ustedes cómo lo quieren organizar. Lo importante es que tengan una carpeta que se llame Mac y adentro tengan un makefile que le diga dónde ir a buscar los archivos fuentes, ¿bien? Y dónde ir a buscar los archivos includes, ¿bien? Si ustedes quieren hacerse su propia versión, se copian y pegan esto y después cambiarán los nombres que hagan falta. ¿Está? Así de simple, no es más que eso.
Y después a la variable mods le van sumando o le van agregando o concatenando, mejor dicho, los módulos que ustedes quieran usar. Bien, por ejemplo, yo quiero usar el módulo drivers que está en externals. Bien, entonces automáticamente va a ir a buscar drivers acá adentro, y como ya va a estar definida la arquitectura, el propio framework va a saber dónde ir a buscar los drivers de su arquitectura. Fíjense que yo hasta ahora tengo soporte para Cortex M0 Plus. La idea mía era, pero bueno, es que con poco tiempo, dar soporte para Cortex M4, Cortex M7, bien. Bueno, ya el M3 ya mucho no se usa, así que, pero sería para M4 y M7. Entonces solito lo va a resolver el framework. Si hay que sumar esto, obviamente hay que entender cómo trabaja el framework, pero hasta ahora ya está sumado el M0 Plus. Quiero que también me incluya todo lo que sea relacionado al board. Entonces viene acá, y como yo ya definí que mi placa es la FRD MKL46, automáticamente me va a incluir todo esto que está acá adentro. La idea es después definir la Discovery, la STM32F4 Discovery, o la que sea, esta es viejita, esta de Discovery, y sumarlo acá. Luego también quiero que incluya FreeRTOS. Bien, entonces fíjense en que acá está FreeRTOS. Y automáticamente sabe cómo meter acá adentro, o sea, cómo incluir todo esto que está acá adentro. Me van siguiendo, ¿no? O sea, si por ahí tienen una duda me avisan. FreeRTOS tiene archivos.inc, que son todas las cabeceras para poder hacer uso de las funciones de FreeRTOS. Los source, los fuentes, fíjense que es re poquito, FreeRTOS es re chiquitito, eso está buenísimo. El archivo Mac que dice cómo se compila FreeRTOS, bien, eso ya después lo resuelve solo el framework. Y en portable, fíjense en que acá ya hay varias carpetas, porque tengo soporte para varios CPUs distintos que puedan correr FreeRTOS, bien, pero lo resuelve todo automáticamente. Si yo le digo, por ejemplo, al framework que voy a usar la FRD MKL46, el framework ya sabe exactamente qué arquitectura tiene, qué familia de CPU tiene y qué CPU específico tiene. Si yo le digo que voy a usar la Discovery o la Núcleo, qué sé yo cuánto, una placa específica, cuando se dé soporte para esa placa, ya va a saber exactamente todos esos datos. Qué arquitectura es, qué CPU familia es y qué CPU específica es. En el caso de mis propias placas, si yo digo que será la CI0044, como les mostraba antes, en algún lado de la definición dice que tiene tal arquitectura, que tiene tal CPU familia y que tiene tal CPU específica, y eso está acá, ¿eh? Así que bueno, o sea, la idea de esto es, al principio, a mí me pasó, como que cuesta un poquitito sumarse a usar un framework. Cuesta un poco. No lo vamos a discutir eso. Es cierto. Bien. Una vez que me sumé a usarme un framework y que ya después lo tengo armado, sumar cosas es muy sencillo. Es muy sencillo. Y reutilizar código, no se imaginan lo sencillo que es. ¿Está? Y si reutilizan código de manera simple, ahorran tiempo. Y si ahorran tiempo, ahorran dinero. Bien. De vuelta, lo primero es la barrera esa que hay que cruzar. Es un poco alta, lo sé, porque a mí me pasó. Pero después el beneficio es muy bueno, es muy alto. Después le digo que quiero usar CMSIS. Bueno, en realidad para el ejemplo que usamos nosotros podría no usar CMSIS. Bien. Y después acá viene una de las cosas más interesantes, que es la capa HAL de Embedded Framework. Bien, ¿Qué es CMSIS, Gustavo? CMSIS es la capa de software que define Cortex para el uso de ciertas partes del micro. Bien, por ejemplo el SysTick, algunas cosas del core, algún acceso a algún periférico. Bien, es un estándar que es común a todos los micros Cortex. Bien.
Perfecto, gracias. Después tenemos la parte, esta es una de las partes más interesantes, donde yo acá puse bien el énfasis en esto de despegarnos de esas cosas que están buenísimas, que realmente las vamos a usar y que nos ayudan muchísimo a la hora de configurar un micro. Los configuradores, por ejemplo, visuales, que en 2 minutos sacaste un periférico andando. Está buenísimo eso. Pero si vos venís con el embale y seguís y usaste eso y escribiste tu código arriba de eso, tu código sirve solamente para ese micro y para esa configuración y chao, fuiste. ¿Está? Olvídate de modificarlo y, mejor dicho, de adaptarlo para otro micro, olvídate, o para otra familia. Tenés que estar toqueteando por todos lados, después no anda nada, después tenés que revisar. Un lío terrible. O sea, salís rapidísimo a pista, pero quedaste recontra rígido. ¿Bien? Entonces yo dije, corto ahí, usemos eso, pero pongamos esta capa que se llama EFHAL y ahí arriba construimos nuestra aplicación. ¿Bien? Y después tenemos esta otra capa que es la de soporte. Bien, esta pertenece y sí o sí va a pertenecer a la parte de open source. Bien, esta sí o sí. Esta puede ser parte de la open source o puede ser privada. Eso es lo bueno acá, porque ustedes, si tienen su propia placa, a lo mejor no quieren dar público cómo es la estructura desde el punto de vista de qué periféricos tiene, qué dispositivos, qué código, cómo inicializaron un montón de cosas. No quieren dar público eso. Entonces ustedes pueden hacerse su propia BSP y meterla en los módulos privados. ¿Está? Eso es lo que yo por ahí traté de hacer para que conviva el mundo privado y el mundo open source, digamos, el mundo cerrado y el mundo abierto. Acá, como esta es la placa, la KL46, directamente uso la variable de entorno pesos Board, la variable definida, que es la FRDM KL46. Entonces va a incluir, fíjense, se va a venir acá a Modules y va a incluir porque justamente es BSP-FRDM KL46. Va a venir y va a incluir estos archivos que están acá. ¿Bien? Bueno, por ahora puede ser que esto, al principio yo lo estoy explicando muy rápido, les resulte algo medio extraño. Es normal, no se preocupen. Pero a medida que lo vayan usando, lo van a ir entendiendo, ¿bien? Bueno, el que quiera usarlo, obviamente, ¿no? Entonces, nuestro ejemplo, vamos de vuelta, tiene su propio makefile y tiene sus carpetas, ¿bien? Donde yo ahí, simplemente por el hecho de mostrar que hay más de una carpeta donde yo meto código fuente, su aplicación naturalmente va a estar organizada en carpetas. ¿Está? Y cada carpeta va a estar definida, va a estar conteniendo, mejor dicho, un módulo con una función específica. ¿Está? Donde yo acá lo que dije, bueno, simplemente dije, esta es mi aplicación. Bien. Y esto es la configuración particular de mi board dentro de mi aplicación. Bien, que sería esto que está acá. Súper simple, o sea, se fija, si el board es la FRDM KL46Z, llama a la inicialización propiamente dicha de esa placa. Bien. Pero lo hice a los fines de mostrar que les sirva como plantilla para después poder agregar más de una carpeta que tenga sus propósitos cada una de esas carpetas. Bien, fíjense, mi aplicación sencilla. Yo, ¿qué quiero hacer acá en mi aplicación? Básicamente el típico ejemplo Blinky de todo el mundo de los electrónicos que hacemos parpadear un LED y nos ponemos a llorar un poco más. Queremos hacer parpadear un LED. Para hacer parpadear un LED, ¿qué necesito? Que la placa esté inicializada. Bien. Y acá lo hice muy, digamos, maté un mosquito con un cañón, que es crear una tarea
del sistema operativo. Después vamos a ver algunas cositas del sistema operativo para los que no lo conozcan. Crea una tarea, bien, que está acá arriba, y después lanza el schedule para que comience a ejecutarse el sistema operativo en sí. Y la tarea que hace, espera un tiempo de 500 milisegundos y hace esto que está acá, que es hacer un toggle sobre un GPIO específico, bien, que es el LED verde. ¿Está? Para eso, ¿qué necesita incluir? Task, para poder manejar tareas, bien, y necesita incluir FreeRTOS para incluir las propias definiciones de FreeRTOS. Necesita incluir HAL GPIO, bien, y necesita incluir las definiciones particulares de la aplicación de lo que sería board, bien, que sería esto que está acá, que lo que hace en definitiva es ir a invocar la board que estamos usando, que es la KL46, que si yo voy y miro acá adentro, voy a ver que tengo incluido lo que sería el manejo del I²C, de GPIO, de WART y de la WART LPSSI. Bien, miremos la de GPIO, que es la que nos interesa, y ahí vamos a ver que están definidos en un tipo enumerado los GPIOs que definí yo. O sea, acá, cuando ustedes tengan su propia board y tengan distintos GPIOs, van a poner acá todos los que ustedes usen como puerto de entrada-salida. Bien, yo acá simplemente puse el LED verde, el LED rojo, el switch 1, el 2 y los 2 pines de interrupción. Después, si yo quiero incluir más puertos de entrada-salida, agrego más y después los configuro con el configurador visual, con lo que sea, que ya vengo acostumbrado, agarro ese código, lo meto acá y ya está, así de simple. Entonces, ¿cómo hace el Blinky? ¿Cómo se hace el Blinky? Bueno, yo acá es donde está la cuestión esta de abstraerme. Yo no quiero estar pensando cómo el fabricante del micro cómo quiere que yo invoque al toggle de un puerto. Bien, porque todos los fabricantes lo hacen distinto encima. Bien, uno con un nombre de una función, otro con otro nombre de otra función. No quiero esos líos. Bien, yo quiero hacer que el LED cambie de estado. Si estaba prendido, que pase apagado. Así de simple. Y siempre lo quiero hacer llamando a la misma función, tanto para el LED como para el otro LED o como para, no sé, un relé o lo que sea. Siempre la misma función, simplemente indicándole con un identificador que lo quiero hacer sobre el LED rojo o sobre el LED verde. ¿Está? Entonces ahí está la EF-HAL. ¿Está? Más o menos me van siguiendo hasta ahora. ¿Sí? Bueno, veamos cómo funciona esto. Vamos a ver. Para ver cómo funciona, una de las cosas que a mí me gusta hacer es básicamente compilarlo y ejecutarlo. ¿Bien? Eso es algo que aclara mucho. Ahí está. Ahí está listo como para empezar a ejecutar. Bien. El main lo que va a hacer es básicamente como usted en cualquier programa de un micro, llamar a la función que inicializa el micro. Lo primero que hacemos es inicializar cuestiones de el micro, de periféricos, de entrada-salida o de lo que sea. Bien, entonces entramos ahí entramos a nuestra configuración particular de nuestro board, que es la KL46. Y ahí, fíjense, ya enseguida llegamos a lo que es el código típico que nos provee el fabricante del micro. Esto, los que han usado este micro, lo identifican rápidamente, que es el código que de cualquier ejemplo que agarramos de KL46 o de cualquiera de las familias, vemos que tenemos el board init pins, el board clock, el boot clock run o el que sea que queramos configurar y la inicialización de la consola de debug. Bien, ese código no lo escribimos nosotros. Ese código es código que nos provee el fabricante. Por lo tanto, esos archivos los copiamos y los metemos acá y ya está.
Es más, si los metemos en el lugar correcto, los vamos a meter una sola vez y lo vamos a usar para muchos proyectos. ¿Está? Que utilicen ese micro. Nos vamos a estar ahorrando dolores de cabeza, sobre todo, por ejemplo, con el tema del clock, con este micro que tiene un montón de modos de funcionamiento de clocks, y que en general hay distintos ejemplos que las funciones las llaman iguales, pero configuran las cosas distintas. Entonces, unificamos y nos ahorramos un problema. No voy a entrar acá adentro porque esto es código propio del fabricante. No me interesa verlo. O sea, ya lo estudiaron los que lo estudiaron. Yo ya lo vi un montón de veces, así que lo paso. Eso configura el micro. Acá voy a inicializar, o mejor dicho, llamar a la función que inicializa algunas cosas necesarias de la capa esta Embedded Framework HAL, Hardware Abstraction Layer. Bien, lo miramos solamente para que vean que no es nada del otro mundo, es muy sencillo, pero después lo vamos a pasar porque van a ver que es tan sencillo que ni siquiera se justifica dedicarle mucho tiempo. ¿Qué hace? Básicamente inicializa GPIO siempre lo vamos a inicializar, y después inicializa, si es que tenemos definidos algún dispositivo I²C, inicializa la capa de abstracción de I²C. Si tenemos definido alguna WART, inicializa la capa de abstracción de WART. Y si tenemos definido lo mismo, un SPI, al menos un SPI, va a inicializar la capa de abstracción SPI. Bien, estas definiciones que están acá son definiciones que ustedes ponen en un archivo, que no es este, perdón. Acá. No, perdón, me estoy diciendo mal. Acá. En la capa, en el board, cuando ustedes definen su board, que ustedes ya tienen su placa definida. Si tienen la placa definida, ustedes ya saben que van a conectar en la placa. Bien. Distinto es cuando es una placa de desarrollo. Las placas de desarrollo son casos particulares porque tienen previsto ahí los pines prácticamente como si tuvieran del micro salido a pines de conexión. Entonces ustedes pueden usarlo para cualquier cosa. Entonces las placas de desarrollo son un poquito ahí conflictivas con este tipo de aplicación. Pero para cuando son placas de aplicación real, que son placas que ustedes diseñaron para un propósito específico, ustedes ya saben que en el pin 3 y 4 hay una WART y está conectada a tal lugar y va a haber una WART siempre ahí. Bien, por lo tanto, cuando ustedes se hacen su propio carpeta de su propia board, el EFHAL config ya lo van a definir y va a quedar fijo. ¿Está? No lo van a cambiar. Y ahí ustedes van a decir, che, tenemos un I²C, soportamos hasta 5 callbacks, bueno, esto es, después lo vamos a ver, para GPIO. Podemos tener en espera de GPIO 5 tareas, que después lo vamos a ver, y tenemos 2 WARTs. Bien, acá yo ya lo puse porque en sí la KL46 está acomodada bastante bien de esa manera. Bien, o sea, al ser una placa de desarrollo, al mismo tiempo uno generalmente la usa con esta configuración, entonces yo ya lo definí. Entonces, fíjense, vamos a ver. ¿Qué hace acá cuando quiere configurar la abstracción de GPIO? Muy, pero muy sencillo. Simplemente inicializa una estructura con valores en cero, nada más. Eso solo hace. ¿Salgo? Miren lo que hace cuando inicializa la abstracción de I²C. Lo mismo. Inicializa una estructura con valores en cero. Y listo. Bien. Bueno, la WART la pasé por alto. Se terminó. Ahí está. Se inicializó la capa HAL. O sea, es muy sencillo. Vamos ahora a ver qué hace cuando el board, que sería nuestra placa particular, tiene que, o sea, la placa particular está acá, bien, que es nuestra KL46. Arriba de eso está la EFHAL, que es la que nos va a evitar que tengamos que hablar con todo este lío que nos da el fabricante, que es maravilloso porque se configura rapidísimo, pero que al mismo tiempo es un lío y no queremos que nuestra aplicación toque esto. Esta es la EFHAL, que es la que queremos que nos permita abstraernos, y acá arriba construimos nuestra aplicación. Bien,
Por lo tanto, esta, que es, en cierta manera, fácil de configurar con un configurador visual, pero la quiero abstraer, ¿qué voy a hacer yo ahí? Entro. Acá voy a encontrar código, que es código en su mayoría generado por un configurador visual. Perfectamente. Bien. Hay configuradores visual que generan un montón de código y ya directamente lo usás y lo copias y lo pegás así de derecho. En el caso de este micro en particular, yo me paro más en los ejemplos que vienen un montón de ejemplos en la placa esta. Entonces ahí miro más los ejemplos. Entonces miro qué hace el fabricante con los ejemplos que me da. El fabricante busca que vos uses el ejemplo como estructura, como esqueleto de tu aplicación para que quede ahí recontratado. Entonces yo qué hago, miro el ejemplo, copio eso, lo pego acá y agrego lo que falta para poder, digamos, interfacearme con la HAL, esa que está ahí arriba. Entonces fíjense, bueno, hace un release del bus, eso del release del bus es mover las líneas SDA y SSL a mano, digamos, para generar una condición de stop de I²C y dejarlo, por si había una transacción sin terminar, dejarlo en un estado seguro para todos los dispositivos I²C. Eso es lo que hace, no voy a entrar ahí. Configura los pines. Configurar los pines es asignarle la función de I²C a la funcionalidad del puerto S. Perdón, esto era, sí, configura los pines y acá hay otro config pin, porque esto es así porque el fabricante lo separa. Acá configura el puerto I²C propiamente dicho, pero esto es código del fabricante, o sea, no me voy a meter acá en estos detalles. Bien, una vez que yo ya tengo el I²C configurado. Bien. Esta placa tiene el bus I²C conectado a un acelerómetro y un giróscopo. Yo ya lo tengo listo para usarlo. Podría usarlo así como está. O hago un esfuercito más y lo conecto, digamos, con la capa HAL del Embedded Framework. Y para eso lo que hago es, le digo al Embedded Framework HAL, fíjense que acá hay un criterio que puse yo, o sea, todas empiezan con EFHAL. ¿Bien? Pero si sigue de internal, son funciones que son llamadas no por la aplicación, sino que son llamadas por las capas de abajo. ¿Está? Por eso dice --internal. ¿Bien? Para que rápidamente veamos que si una aplicación, la parte de arriba llama a alguien que es internal, está mal, no lo tenemos que hacer eso. Los de abajo son los que tienen permiso, digamos, para llamar a las internas. Y después viene el nombre del módulo al cual quiero hablarle, digamos, y le digo que quiero registrar un dispositivo, device reg. ¿Bien? O sea que voy a registrar al Embedded Framework un dispositivo I²C. Para poder registrarlo tengo que pasar dos parámetros. ¿Bien? El primer parámetro es una función de transferencia. Los que vieron I²C saben que cualquier intercambio de datos entre el micro y un dispositivo externo, el micro trabajando como maestro, se hace a través de una función que lo que hace es mandar datos y después recibir datos si es que había que recibir, si no, simplemente mandó y se terminó la historia. Bien, una función de transferencia que me pueda resolver eso. Bien, y te dejo que me pases un parámetro. Después yo ese parámetro te lo voy a pasar en la función de transferencia. Bien, eso es conveniente porque a mí me va a poder identificar si tengo más de un I²C, justamente pasar distintos valores acá para cuando son distintos I²C. Bien, esta función transferencia, si yo vengo y la miro, es nada más y nada menos que la función de transferencia que yo uso, que usa la estructura XTransfer, esta, que es la que se usa cuando uno habla directamente con el periférico I²C del micro. Por lo tanto, acá es donde yo miro
y me miro el ejemplo del fabricante, miro que necesita el embedded framework, que es una función que tenga esta firma, este prototipo, es un poquito largo, pero van a ver que es 100% funcional para todo lo que puedo llegar a necesitar. Y acá es donde miro cómo trabaja el micro. ¿Ven? Acá es donde estoy ahí mirando el datasheet, mirando los ejemplos, probando, viendo. No voy a entrar en detalle de cómo está implementado esto, pero es donde yo más o menos tengo que ponerle un poquito ahí de tiempo para que quede bien y funcione. Una vez que yo ya lo tengo bien y funcionando, me olvido, ya está. Después, cualquier dispositivo que quiera usar I²C va y usa la EFHAL I²C, ¿está? Que esa es la capa esa que nos abstrae, y ahí también tiene cierta inteligencia de algunas cosas que resuelve y que son igual para cualquier micro, ¿está? Eso es lo importante, porque hay cosas de I²C que son cosas de I²C y son igual para cualquier micro porque son de I²C. Lo mismo que pasa con una WART, ¿está? Entonces ahí también hay cierta implementación que ya viene en el Embedded Framework. Entonces, cuando yo registro un device, simplemente se lo muestro para que lo vean, que es muy sencillo lo que hace. No hay por qué, digamos, entender al 100% lo que haga esta función adentro. Simplemente lo que es trabajo de ustedes es, si tienen que agregar un micro nuevo, es escribir esta parte del código, ¿no? Entonces, fíjense lo que hace, muy sencillo. Entra en una zona de código crítica, eso es una cuestión del sistema operativo, después lo vamos a analizar, la zona de código crítica, si nos queda algo de tiempo. Busca un slot libre para los dispositivos que se van a registrar en I²C, obviamente va a encontrar uno, si no encuentra ninguno no va a registrarlo y voy a tener que manejar el error, ¿bien? Y una vez que lo encuentra, asigna un semáforo que se llama de exclusión mutua, que eso en FreeRTS, si vemos, se lo puedo mencionar, a ese slot, digamos, de I²C, le asigna la función de transferencia y le asigna el parámetro. Eso solo hace. Y sale de la zona crítica. Se registró. Bien. Perdón. Acá lo que hacemos es, esto sí es propio del fabricante. En general todos los dispositivos, todos los micros manejan de manera similar el tema de las transferencias, sobre todo la I²C, que la manejan con un callback. O sea, el I²C es un dispositivo lento. Si quiero hacer una transacción va a llevar una cantidad de tiempo prolongada en comparación al tiempo de que se ejecutan las instrucciones del micro. Por lo tanto, no es conveniente que el micro esté haciendo polling en una transacción I²C. Bien, por lo tanto, lo que se suele hacer es preparar todo para la transacción I²C, dejar el dispositivo configurado, el dispositivo empieza a hacer la transacción I²C y el micro se va a hacer otra cosa. Bien, eso de se va a hacer otra cosa, tenemos al sistema operativo que nos va a gestionar eso, va a liberar ese hilo de ejecución, mejor dicho, le va a sacar el CPU a ese hilo de ejecución para dárselo a otro, y eso está conviviendo el Embedded Framework con el sistema operativo y lo van a gestionar entre ellos. Entonces, entre ellos se van a poder entender y poder hacer ese trabajo de liberar a la CPU de estar haciendo polling, que es algo totalmente inútil según I²C, y liberar la CPU para que se pueda usar para otra cosa. Cuando el dispositivo I²C termine efectivamente de hacer la transacción, tiene un callback, que es este, que está acá, que esto sí es propio del micro, de la implementación de cada fabricante, que me dice qué pasó con la transacción I²C, si la transacción fue satisfactoria, o se recibió un no acknowledge, bien, o hubo un error desconocido, bien. Entonces, básicamente yo me cuelgo de ese callback y le aviso al Embedded Framework interna I²C, le digo que finalizó una transacción, bien, y
El user data, este es el parámetro ese genérico que recibimos. Y el código de error con el cual terminamos la transacción. Si terminó bien o terminó mal. Y lo va a resolver el embedded framework al manejo del error. ¿Bien? O sea, el manejo del error no se hace en esta capa. Esta capa es propia de resolver cuestiones de hardware. Si hay un error, lo tenéis que notificar. Lo maneja la capa de arriba. ¿Bien? Bueno, y ya está. Terminamos DBL cuadrado C a grandes rasgos, ¿no? Con GPIO pasa algo parecido. No voy a entrar en detalle, pero se los muestro rápidamente para que vean que también no es algo difícil. Lo lindo de GPIO acá es que, de vuelta, tengo cosas propias del micro. Cada micro tiene sus líos con los GPIO. ¿Vieron? Que cada micro tiene... por ejemplo, tengo que darle clock a los puertos, después tengo que decir si el puerto es GPIO, si tengo que configurar si es pull-up, tengo que configurar si es rápido, si es lento, si no sé, si quiero que consuma menos energía. Cada micro tiene su historia con eso. Bueno, sí, lo meto acá. Lo configuro con el configurador visual, copio el código, lo meto acá y listo, ya está. Así de sencillo. ¿Qué tengo que yo proveer para que funcione la Embedded Framework HAL? Tengo que proveer varias funciones, pero que son funciones sencillitas. Bien, poder setear un pin, poder hacer un toggle del pin, poder leer un pin, bien, poder configurar una interrupción sobre un pin, bien, si quiero que ese pin tenga interrupción por flanco de subida, flanco de bajada, por los dos flancos o por nivel, bien, y poder configurar el pin, bien, de si es entrada, si es salida, si es entrada, si tiene pull-up. Bien, esas son las cosas que yo tengo que proveer, que son cosas que ustedes hacen siempre cuando configuran un pin. Bien, nada más que tengo que venir y, por ejemplo, escribir una función como esta, así de simple, que lo que haga es, si me dicen que quiero poner en 1, que yo ponga en 1. ¿Y cómo hago para poner en 1 el micro de Freescale? Y bueno, tengo que llamar a GPIO, port, set, poner un GPIO y decir qué bit de ese port quiero poner en 1. De ese GPIO, mejor dicho. Y si lo quiero poner en 0, con clear. Así. Es propio de ese micro. ¿Está? Y listo. Si quiero hacer un toggle, tengo función de toggle. Si no tengo función de toggle, pongo un null acá abajo en toggle. Y en vez de framework se da cuenta que hay un null y lo hace el toggle por software. ¿Bien? Lo mismo con las interrupciones, lo mismo con la configuración. No sigo porque si no se me hace muy largo después. Vemos algunos detalles de estas cosas, ¿está? Que están buenas también porque ahorran mucho tiempo después a la hora de seguir escribiendo código en la aplicación. Perdón, me tengo que... vamos a salir con este. La UART, muy parecido al resto. Fíjense, registro el dispositivo en los dispositivos de UART con una estructura de callback. Bien, o sea, me creo la estructura, la registro. Bueno, acá está al revés hecho, tenés que verla inicializada primero. Pero bueno, no importa porque lo que hace es hacerse una copia. Esto, a ver. Acá puede ser que tenga un error. Ah, no, porque paso la copia, bueno, no sé, porque acá voy a tener que corregirlo eso. Tengo que inicializarlo antes de registrarla. No sé cómo funciona. Por ahí, viste, viendo las cosas después en frío, uno le encuentra algún error. Pero bueno, básicamente la inicializo, ¿bien? Con la callback tengo que configurar 3 partes. Una función de configuración de WART, o sea, a la WART a mí me interesa configurarla y hasta me puede interesar cambiarle la configuración en tiempo de ejecución, porque si el usuario quiere decir, no sé, en un menú, che, yo ahora este puerto lo quiero configurar con el baud rate 9600. Ah, no, pero ahora voy a conectarle otra cosa y lo quiero poner en 19200. Listo. Tengo que tener la posibilidad de que en tiempo de ejecución cambiarle la configuración a la WART. Bien. Muchas veces la configuración de la WART es fija, pero hay particularidades donde se desea cambiar la configuración. ¿Está?
Entonces tengo que tener una función de cambio de configuración de guarda. Una función que me diga si hay un dato disponible, bien, y una función de envío de buffer, o sea, para cuando yo quiero hacer un envío de un buffer completo, bien, yo puse null acá, porque esa función, si yo no la tengo, la voy a estar resolviendo, después vemos por interrupción, pero esta está pensada para cuando tengo transacciones por DMA, bien, para que el embedded framework pueda invocar a sendBuffer y sendBuffer envíe un buffer completo, no haciéndolo por interrupción, sino que por DMA lo resuelva la capa de abajo, la de hardware, bien. Si no me quiero meter en el lío con DMA, pongo null y listo. Inicializo la WAR. Esto sí es lo de siempre. Inicializo la WAR con la configuración, mejor dicho, con el código que copié y pegué de un ejemplo, del configurador visual, de donde sea, y listo, se termina ahí. Configuré la WAR. ¿Está? Y después, por ejemplo, fíjense, si yo quiero configurar la WAR, acá yo tengo que poner algo de código, porque el embedded framework me va a estar llamando a esta función para decirme, che, quiero que me configures la WAR con esta configuración. Y me va a decir un baud rate, me va a decir una paridad, bien, me va a decir cuántos bits de stop tengo. ¿Está? O sea que, bueno, por ejemplo, acá este micro no soporta 7 bits de datos. ¿Está? Entonces, tengo que ver ahí qué hago. Si acá tengo que manejar, acá tengo que detectar el error y notificarlo hacia otro lado. ¿Está? Bueno, eso en cuanto a la WAR. Esperen que sigo. Y esta es la LBCI, que es otro tipo de WAR, así que lo paso. Configuré el micro. Creo la tarea. Voy a poner un breakpoint acá porque una vez que la cree y lance el sistema operativo ya pierdo control acá, sino que empieza el scheduler a llamar a mis tareas. Si yo le doy run, fíjense que ahí ya llamó a mi primer tarea. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Más o menos se va entendiendo. Por ahí estoy yendo un poco rápido con unas cosas. Pero bueno, les quiero mostrar cómo funciona. Ejecuto el delay, tarda 500 milisegundos. Y ahí la aplicación dice, che, yo quiero hacer un toggle. ¿De qué? Bueno, pasame un identificador. Le pasa el identificador del LED green. Entonces, ¿qué hace? Entramos acá. Dice, che, en la inicialización, ¿nos cargaron una función de toggle? Si nos cargaron una función de toggle, la usamos. Si no nos cargaron la función de toggle, lo hacemos a mano el toggle. ¿Está? Entonces, ¿qué hace? Si lo hace a mano, entra a la zona crítica, porque para hacer un toggle tenemos que leer, modificar y escribir. Es crítico eso. Como tenemos una función de toggle cargada, fíjense, la vamos a llamar. La llama y ahí baja a la capa del board de la FRD MKL46. Entonces, cuando baja, llama a la función de toggle y fíjense que el identificador de qué pin quiero hacer toggle es un número dentro de un array de pines. ¿Está? Ese array es este, que está acá. Es muy sencillo. Yo acá puedo ir agregando todos los pines que quiera y después los enumero en los identificadores. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, el LED rojo, que es el primero, que es el port E, GPIO E, pin 29. ¿Bien? Y listo. O sea, hago el toggle. Bueno, acá se prendió el LED rojo. Acá es la plaquetita, porque ya lo ejecuté. Y salgo. Y acá vuelvo para arriba a la HAL y vuelvo a la aplicación. ¿Bien? Bueno, ahí parpadeé el LED, muy sencillo. Les muestro cómo sería. Todo esto que estoy haciendo es un pantallazo, muy rápido, ¿está? O sea, no estoy entrando en detalles, porque esto está pensado para que después se dé varias clases de esto que no forma parte de este curso, ¿está? Que
se ve en detalle el sistema operativo, la HAL y todo esto, ¿está? Les muestro así rápidamente un pantallazo de cómo sería si quiero usar algo un poquito más complejo. Por ejemplo, vamos a uno que tenga varias cosas. A este. Yo quiero compilar este proyecto. Entonces, ¿qué hago? Me copio el nombre, me vengo al main y le digo, che, el proyecto que quiero compilar, bueno, acá lo tengo. En realidad, descomento este y comento este. Sería este el ejemplo, ¿está? Dije bien, sí. Bien, eso es lo que voy a compilar ahora. Bueno, vamos a hacer un clean. Make. Ahí está compilando. Compilado. La compilación es como cuando compilan cualquier proyecto en el MSU Express o en el entorno que sea. Y vamos a grabarlo. Para eso vamos a crearnos uno nuevo. Acá lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Ahí está. Ah, espera, que no me lo creo. A ver si pasa esto. Perdón. Esta la borramos. Bien, ahí me lo creó. Fíjense que cuando lo crea solo el entorno, el IDE se da cuenta que hay un binario nuevo, que es este, bien, y ya genera todo. Y como ya tengo configurado el micro, me falta acá seleccionar el debugger, bien, y le doy a aplicar debug. Ahí lo está bajando y ahí lo bajó. Bien, este ejemplo combina ya varias cosas, pero se lo muestro muy rápidamente. Este ejemplo tiene, bueno, de vuelta, una sola tarea, muy sencillo, que sería, acá la tarea en particular, lo que hicimos fue inicializar la placa dentro de una tarea. Hay un motivo por el cual se hace esto acá, ¿bien? Eso lo veríamos si veríamos más cuestiones del sistema operativo. Pero vamos a arrancar y vamos a frenarnos ahí, ¿bien? Necesitábamos tener el sistema operativo ya corriendo para poder hacer toda la inicialización de la placa. Eso se suele hacer también en una tarea de inicialización. El FreeRTOS nos da eso a veces, una tarea de inicialización, que es la misma tarea que usa el Block Timer en realidad, para poder hacer la inicialización de nuestra placa con el sistema operativo ya funcionando. Bueno, inicializamos nuestra placa. Peguemos un vistazo a ver si era todo. Acá hay una cuestión diferente. Sí, esto es igual. El FRDM, esto es exactamente igual. Lo paso por alto. Bien, pero acá en nuestra aplicación, nuestra configuración específica de nuestra aplicación para ese board, sí nos interesa usar el acelerómetro. Bien, el acelerómetro es un chip que está soldado fuera del micro. Bien, por lo tanto, yo puedo pensar que todo, absolutamente todo el código que yo escriba para ese chip tiene que ser independiente del micro, porque es un chip que no tiene nada que ver con el micro. ¿Qué necesita ese chip para poder funcionar? Tener conectado el I²C con el micro. Bien, por lo tanto, necesita poder saber qué I²C usar para cuando tenga que intercambiar mensajes. O sea, cuando el micro quiera acceder al acelerómetro, qué I²C usar. Por eso es que yo cuando inicializo el acelerómetro, bien, o sea, fíjese que yo todo el código que escriba del acelerómetro es 100% independiente del micro. O sea, yo el día de mañana, sobre todo en la situación que estamos viviendo ahora de la falta de chip, cambio el micro. Cosa que hoy en día más de uno no solo que lo pensamos, sino que lo hacemos.
cambio el micro, no toco ni una sola línea de código del acelerómetro y menos aún una línea de código de la aplicación que usa el acelerómetro. ¿Bien? Por lo tanto, me evito tener que estar testeando todo eso de vuelta. Entonces, cuando yo inicializo, le digo, che, acelerómetro, cuando arranques, usa este device handler de i²c. Bien, esto que está acá es un device handler que es, no vimos todavía, es el manejador de un dispositivo. Bien, que en nuestro caso particular es el que maneja el i²c 0, que es el i²c al que está conectado el acelerómetro, el i²c 0. Bien, este device handler está por acá inicializado, acá abajo, no lo vemos ahora, olvidémonos, pero básicamente le damos a conocer al i²c, al acelerómetro, que sepa que él tiene que usar ese device handler. Entonces fíjense, miren, cuando entra dice, listo, me lo guardo en mi variable. La implementación del acelerómetro está hecha para una sola instancia de acelerómetro. Bien, lo hice así para hacerlo sencillo. Se podría haber hecho para múltiples instancias de acelerómetro. O sea, si yo tuviera más de un acelerómetro en la placa, cosa que es raro, por eso lo hice monoinstancia, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá sí nos ponemos a pensar en cuestiones propias del manejo del acelerómetro. Se va a necesitar un semáforo de exclusión mutua para cada vez que tenga que acceder al acelerómetro. Son cosas del sistema operativo. Y voy a configurar el acelerómetro de una manera determinada. Ahí que voy, miro el datasheet del acelerómetro. O sea, lo voy a poner activo en 1. Bien. Le voy a configurar el data rate en 12,5 Hz. Bien. Y el filtro en... esto no me acuerdo ya ni qué era. La verdad que ya no me acuerdo. Son cuestiones del acelerómetro. Bien. ¿Y qué hice acá? Bueno, armé estructuras de configuración que son una copiar y pegar la estructura de configuración del acelerómetro, la metí acá. ¿Bien? O sea, el acelerómetro es un dispositivo con bits de configuración. Listo, están acá. ¿Está? Es así de sencillo. No tengo que estar pensando después en cómo los ordeno y todo eso, pues ya los puse acá. Bien. Obviamente, si tengo que agregar más, sí tengo que ir a mirar cómo se ordenan. Entonces, fíjense, inicializa la estructura con esos campos de valores deseados que quiere y dice, che, quiero setear el registro 1 del acelerómetro. Y le pasa el valor que quiere setear del registro 1. Bárbaro, ¿cómo hace ese seteo? Ese seteo. Hace posesión del mutex, del semáforo de exclusión mutua, setea, o sea, agarra el contenido de esa variable, la setea a reg1. ¿Por qué? Porque la necesitamos conservar, es una cuestión particular del acelerómetro este. Necesitamos, si bien se lo vamos a setear al acelerómetro, bien, pero necesitamos que nos quede la copia de cómo está configurado, porque hay ciertas cosas que después tenemos que saber cómo está configurado el acelerómetro. Es mucho más rápido guardarnos la copia de cómo está configurado que estar preguntándole cómo está configurado. Bien, por eso se hace esta asignación. Esto es una variable global. ¿Y qué hace? Acá de vuelta, son cuestiones particulares de este acelerómetro. Tiene que hacer una escritura de registro con el active el load, porque si no, no puede hacer la escritura. Esperen, me parece que apreté mal el botón y macaneé. Hice alguna macana. A ver si lo corrijo o algo cambié. A ver, si no, se los debo. Porque puede ser que haya habido algún cambio que yo haya hecho. Acá vamos a hacer la escritura. Escribimos el registro. Acá, fíjense, acá lanza la transacción i²c. ¿Le interesa cómo funciona el micro? No, no interesa. Yo quiero hacer una transacción i²c. ¿Cómo está compuesta una transacción i²c? Bárbaro. Tenemos el device handler
qué dispositivo I²C queremos usar de todos los dispositivos I²C que tiene nuestro micro, porque nuestro micro puede tener 2 o 3 puertos I²C. Bueno, el que nos pasaron, el que guardamos en esta variable. ¿Está? En una transacción I²C, ¿qué necesito yo saber? La identificación, el address de I²C del dispositivo al cual quiero ir y hablarle. ¿Bien? Cada dispositivo I²C tiene su identificación. Las memorias tendrán uno, los conversores tendrán otro, los acelerómetros tendrán otro. ¿Bien? O sea, miro el datasheet y me fijo, este tiene el 1D. ¿Bien? Y ahora viene lo que viene a ser la transacción I²C propiamente dicha. ¿Qué le digo al Embedded Framework HAL? Le digo, mira, esto es lo que quiero transmitir. Es un buffer, básicamente. Tiene 2 datos, nada más. ¿Cuántos bytes tiene? Y hago un size of. Bien, 2 bytes. ¿Qué querés recibir? ¿Dónde lo voy a guardar lo que querés recibir? No me interesa recibir nada. O sea, le paso null y solito se da cuenta que no queremos recibir nada. Y obviamente, acá le paso 0 también. Le podría pasar de distinto de 0. Con que cualquiera de los dos sea 0 ya está. Le estoy indicando que no quiero recibir nada. Y después se encarga el Embedded Framework. Miremos un poquito. Fíjense que, de vuelta, como yo le explicaba antes, yo tengo el board con todos los líos del micro y el Embedded Framework acá. ¿Bien? Hay ciertas cosas que se resuelven acá, miren, no es que es una sola llamadita a función, sino que hay varias cosas y que justamente me permiten a mí esto de la reutilización también de código o de ciertas cosas de inteligencia, de resolver, no tener que estar metiéndolas acá abajo. ¿Está? O sea, cuanto yo menos código acá meta, mejor. ¿Está? Entonces, más código acá meto, más reutilizo. Por eso está esto que está acá. Bien, o sea, acá se manejan algunas cuestiones de notificaciones de tareas. Por eso les decía que está ligado mejor dicho, el Embedded Framework usa un montón de cosas de FreeRTOS. Bien. Bueno, acá no sé si esto va a funcionar porque antes toqué algo. Espero el Notify. No, y se me va el Stack Overflow. A ver, lo vamos a arreglar rápido para que podamos ver lo que funciona. Si no, me va a decir me está mostrando cosas que no andan. Compilamos. ¿Alguna pregunta? Usé el framework que se hizo originalmente para el proyecto CIA, pero lo cambié un montón, digamos. Simplemente usé básicamente la estructura, parte de la estructura de Makefile. ¿Bien? Bueno, entonces, a ver si esto funciona. Estábamos por acá. Acá nos habíamos frenado. Hace el Notify, ahí pasó. Hace el give del mutex para liberarlo al dispositivo I²C. O sea, acá hay cosas que se ven en la parte avanzada del curso, que es justamente todo este manejo de recursos, de exclusión mutua, dónde hay que hacer exclusión mutua, si en el dispositivo I²C, si después hay que hacer exclusión mutua en el acelerómetro, si hay que esperar por notificaciones, bueno, toda esa historia. Ahí ya está, la transacción fue no error, o sea que salió bien la transacción I²C. Y sigue y acá hace varias cosas más. Bueno, o sea, básicamente está configurando el registro 1 del acelerómetro. Ahí lo terminó de configurar. Bueno, acá configura varias cosas más del acelerómetro que no me interesa ahora ver detalles. Pero fíjense que acá lo que hace es decirle al Embedded Framework, le dice, mira, quiero que en la patita int1, bien, del acelerómetro que está conectada a una patita del micro, básicamente, quiero que me la configures como una interrupción de tipo flanco de bajada. Bien, ¿cómo se configura eso? No me interesa. Lo vemos en la parte del micro. Bien, yo quiero que se configure. Si después cambio de micro,
Yo acá no cambio absolutamente una línea de código. ¿Está? Porque yo quiero que haya una introducción con cada flanco de bajada. ¿Por qué? Porque el datasheet del acelerómetro dice que cuando tiene una conversión lista me hace un flanco de bajada en el pin int 1. Por eso, porque el acelerómetro es así. Bueno, configuro, no me voy a meter en el detalle de eso. Y acá tengo ciertas funciones del Embedded Framework que son convenientes para distintas situaciones. A veces me puede llegar a interesar que el Embedded Framework me avise a mí, con un callback, che, hubo una interrupción de flanco de bajada, y yo hago lo que sea. Me avisan y hago lo que yo quiero. ¿Bien? Y a veces me puede llegar a interesar a mí decirle al Embedded Framework, me quiero ir a dormir hasta que tengas un aviso de interrupción en esta patita. Y el Embedded Framework lo resuelve. Eso está en la capa de Embedded Framework, no en la capa de abajo. El Embedded Framework va a resolver que vos te vayas a dormir, o sea, se bloquea la tarea a la espera de que haya un suceso que sería justamente una interrupción de GPU. Yo acá lo que voy a hacer es pasarlo por alto, o sea, lo voy a ejecutar, se va a dar el suceso, pero no me voy a meter en el detalle porque si no vamos a terminar a las 10 de la noche. Espere. Bueno, acá no me hace el... Si le doy run... Bueno. Se me va para allá. Bueno. Después les voy a mostrar paso a paso cómo ejecuta cada una de estas cosas, porque bueno, si me pongo ahora a ir paso a paso vamos a terminar re tarde. Pero básicamente vean que yo empiezo a delegarle cosas al Embedded Framework sin tener que estar pensando en cómo resolverlas, el detalle. Y empiezo a pensar en la aplicación, no en cómo hacer los detalles, sino en la parte más de inteligencia de la aplicación. ¿Se entiende? Bueno, si puedo, el jueves redondeemos con unos minutitos más de estos y ya pasaríamos a usar el framework de Specif. Es distinto a este, tiene otras particularidades, pero básicamente es otro framework. ¿Está? Bueno, gente, estamos entonces. Creo que... Pausar la grabación.